Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva clase de Psicología y Cultura en la Educación. Ya introduciéndonos a la última temática que corresponde al recorrido de este año para esta materia. Así que lo que vamos a tratar de hacer es un pequeño recorrido, como hacemos siempre, para ubicar lógicamente los contenidos que vamos a ver hoy dentro del contexto del texto del programa, ¿sí? O sea, hacemos una ubicación, una contextualización que tiene que ver con la construcción de una significatividad que se llama significatividad lógica en términos de Ausubel, para que los contenidos no queden justamente colgados, aislados, descontextualizados. En esta última clase lo que vamos a tratar de ver es el concepto de aprendizaje o los conceptos de aprendizaje, mejor dicho, eh, y cuál es el vínculo entre aprendizaje e inteligencia, ¿no? Y si la inteligencia existe. Para empezar esta clase, por ahí podríamos hacer el ejercicio de pensar nosotros para individualmente en nuestra conciencia, tratar de responder nosotros a la pregunta ¿qué es aprender? ¿Qué es la inteligencia? ¿No? ¿Qué significa que alguien sea inteligente? ¿Y qué significa que alguien aprenda? Eh, por lo general este trabajo lo hacemos a modo de encuesta, si lo hiciéramos en forma presencial, y nos da algunos resultados que son muy interesantes. Hacemos un pequeño trabajo de investigación en el que en general se reciben o nos anoticiamos de que la mayoría de las personas pensamos lo mismo, que llama bastante la atención. Es un dato bastante curioso porque si cada persona es en sí misma un individuo que saca sus propias conclusiones, lo que nos llama la atención es que la respuesta sea muchas veces una repetición de otra respuesta que es a la vez otra repetición de otra respuesta. Entonces, por ahí, al momento de acceder a de dónde vienen estas respuestas, por ejemplo, cuando se pregunta qué es aprender, habitualmente la gente hace referencia a transmisión, ¿sí? Transmitir, ¿sí? O memorizar, la capacidad de memorizar. Aprender es poder memorizar, es poder adquirir. Son palabras que se repiten bastante y que tienen en su fundamento una justificación histórica y social, ¿no? No es que el aprendizaje en sí mismo es eso, ¿se entiende? Sino que el aprendizaje va tomando forma en relación a diferentes conceptos que forman parte de una determinada época, determinada construcción histórica y, como lo planteamos en esta materia, determinada construcción discursiva que viene del lado de la ciencia, en este caso la psicología, que es la que se hace cargo de definir y de estudiar el aprendizaje, ¿sí? Más allá de que sea un área de interés fundamental para la didáctica. Así que recuerden, voy a hacer un pequeño recorrido por el programa de la materia, muy rápido, para llegar a esta tercera unidad que justamente plantea estas cuestiones. Nos quedaría un tema fuera, que es el tema de la educabilidad de los sujetos, que digamos es un concepto que entra en tensión con los anteriores. Nosotros podríamos pensar una tensión entre los conceptos de educabilidad, si alguien es educable, si alguien puede aprender y si alguien es inteligente. ¿Sí? Esa tensión que se puede generar entre estos tres conceptos, habría que ver cuál es la relación que nosotros en nuestra cabeza, en nuestra construcción teórica y conceptual, establecemos entre estos conceptos. ¿Por qué digo
que el concepto de educabilidad lo vamos a dejar un poco de lado porque esto por lo general también lo van a ver en didáctica, y la educabilidad tiene que ver con la posibilidad de dar forma y a un determinado saber y a un determinado individuo en función de un determinado proyecto, ¿sí? A esto se dedica específicamente la pedagogía cuando hace su estudio sobre el currículum, ¿sí? Entonces recuerden, iniciamos en la unidad 1 haciendo un recorrido por algunos conceptos que nos ayudan a pensar qué es lo social, qué es lo institucional y cómo la psicología nace de un determinado contexto histórico y social, ¿sí? No es que la psicología existe desde siempre y va a existir para siempre, no sabemos a futuro, capaz que no exista más. Quiero decir, hay disciplinas que han muerto, ¿sí? O por lo menos teorías que han muerto, lo que no implica que cuando digo han muerto han entrado en desuso porque dejan de explicar determinados fragmentos de la realidad y se encuentra otro modelo mejor o más explicativo, o mejor dicho más predictivo. Lo que le interesa a la ciencia es que los modelos puedan predecir lo que va a pasar. Entonces recuerden que vimos a Bourdieu, vimos a Deleuze, vimos algunos conceptos del lenguaje respecto de cómo lo plantea Jacques Lacan. Quiero decir, todo este magma, todo este revuelto de conceptos, lo que nos tiene que quedar en claro es cómo inclusive dentro de las disciplinas científicas se generan tensiones, se generan debates, se generan conflictos entre diferentes posiciones que buscan establecer justamente cuál es la versión verdadera de la realidad, ¿sí? Entonces, Bourdieu lo plantea muy bien en los términos de decir que la disputa que se presenta o la materia del conflicto es establecer cuáles son las categorías que definen lo real, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la educación o en nuestro campo, en el campo de la didáctica y la pedagogía, podría ser aprender esto, ¿sí? Aprender es incorporar el concepto de tal cosa, o aprender es poner en juego ese concepto, poder hacer un análisis de la realidad con ese concepto. ¿Se entiende? Por ejemplo, muchos de los ejercicios que hacemos acá tienen que ver con esto, con utilizar el concepto para poder analizar la realidad o inclusive poder producir soluciones o respuestas a determinadas problemáticas puntuales. Este es desde el modelo desde el cual trabajo yo, es un proceso psicológico superior respecto de los anteriores que son reproductivistas por ahí. Entonces, lo que hace a nuestra materia es poder usar los conceptos como malla o como red que permita la articulación de los otros saberes con estos conceptos, ¿sí? Que no quede como una burbuja aislada los conceptos de psicología y cultura en la educación, sino que se pueda utilizar estos saberes atravesando de alguna manera los otros conocimientos que ustedes ya han adquirido, ya traen consigo, y también los que puedan incorporar. Obviamente que los conceptos se modifican en función de la incorporación de otros conceptos. Entonces, un poco lo que genera esta materia, o por lo menos en forma utópica, es tratar de generar el desequilibrio en función de algunos conceptos que nosotros ya venimos manejando desde el sentido común, ¿sí? Sobre todo porque hace muchísimos años que estamos dentro del sistema educativo, y esto implica que por más de que no nos expliquen, por ejemplo, cómo enseñar, uno ya tiene una idea de cómo se enseña, ¿sí? Porque ya se hace la idea de que el docente se para en el adelante, los alumnos lo miran y el docente es como que empieza a transmitir un determinado conocimiento, ¿sí? Esa sería como la forma, el saber tradicional, el saber del sentido común que nos ha inculcado el sistema educativo. La posibilidad de esta primera unidad, sobre todo, es poder pensar que esa forma
de dar clase es producto de una historia y contextualizada en una sociedad particular, ¿sí? Quiero decir, las clases podrían ser de una forma completamente diferente. Y esto sería posible en tanto nosotros podamos poner en cuestión y desequilibrar esos conceptos que nosotros tenemos. Bien, van a ver que yo ahora empiezo a utilizar algunas palabras que tienen que ver con la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? Que es este concepto de desequilibrio. El desequilibrio cognitivo se va a llamar dentro de la psicología cognitiva, principalmente lo que es la rama piagetiana de la psicología cognitiva, en tanto las estructuras tienen que entrar en determinado desequilibrio para poder conformar otras estructuras que permitan justamente una concepción diferente de la realidad. ¿Sí? Así que en la unidad 1 uno tendría que tener a poder haber adquirido o haber arribado a poder utilizar los conceptos para entender que la psicología, para decir que la psicología nace en 1879 porque se pone un laboratorio de psicología científica, el primer laboratorio de psicología científica, esto parte de una concepción de que en ese momento la psicología, y como todo el resto de las ciencias o el resto de los saberes que buscaban ser científicos, debían amoldarse al modelo de las ciencias naturales. Pero hay que ver si la psicología se ubica dentro del marco de las ciencias naturales. Es una discusión que hasta hoy en día se da dentro del campo de la psicología, no es una discusión arcaica, obsoleta del siglo XIX, sino que es una discusión que hoy en día se da inclusive hacia adentro del mismo campo de la psicología. Sí, pasa mucho en la discusión entre la psicología cognitiva y el psicoanálisis, es bastante más evidente, eh, pero más allá de esto, vieron que hay algunos que dicen, no, yo no creo en la psicología. Yo no creo en la psicología, como si hubiera dentro de la psicología la idea de que es como si fuera una religión, ¿sí? Como decir, no, yo no creo en la biología, yo no creo en la matemática. Podría ser, pero lo cierto es que es un saber constituido en forma lógica y que busca poder ser transmitido. Y esto de alguna manera lo convierte en un saber entre comillas científico, que también es una pregunta que no queda abierta, qué sería lo científico y qué no, porque al decir que una cosa es científica, que un saber es científico y un saber es no científico, también nos ubica a nosotros en el lugar de decir, no, lo que plantea este saber no es válido y por lo tanto se lo acalla, ¿sí? Y lo que plantea este otro saber es válido. Es lo que dice, bueno, Popper plantea más o menos la cuestión o la toma y la elabora, que es la cuestión de la pseudociencia, ¿no? La pseudociencia no tanto en términos de que algo es menos científico que otro, sino que hay teorías o enunciados de determinadas hipótesis que no se pueden refutar, ¿sí? Y por lo tanto es eso lo que no convierte en científico determinado enunciado o determinada teoría. Entonces hay determinados saberes que son irrefutables, y por lo tanto eso haría desde el modelo de Karl Popper que esa teoría sea una pseudociencia, ¿sí? Es un saber que no encaja dentro del modelo científico tal como lo concibe Popper. Después Popper fue criticado por esto porque justamente hay un montón de saberes que son lógicos y que son matematizables y que son transmitibles, y que justamente quedaban por fuera del paradigma científico y, y entonces la comunidad de la filosofía científica, digamos, de la filosofía sobre la ciencia, se da cuenta de que en realidad el concepto de ciencia y pseudociencia sirve o tiene también un componente político en el sentido de que sirve para callar algunas voces que no caían del todo bien, digamos, a veces podríamos decir que al principio la voz de Copérnico
podría haber sido clasificada como pseudociencia, ¿sí? Y se lo acallaba, ¿se entiende? Lo mismo en todas las ramas del saber. Entonces hay que tener bastante cuidado, ser bastante crítico respecto de los saberes de los que uno se hace, sobre todo para dar cuenta después de cuáles son los dispositivos que uno utiliza para generar las clases, digamos, puntualmente, las estrategias de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber psicología? ¿Por qué ubico la psicología dentro de las disciplinas que son importantes para el docente? Es porque la psicología, primero, contextualiza los conceptos, los deconstruye, y por otro lado nos da herramientas para pensar cómo aprende el individuo, ¿sí? O cómo aprenden los grupos o cómo aprenden las personas. Entonces la psicología está llamada a responder esta pregunta, ¿cómo aprende? Y después la didáctica está llamada a responder cómo enseñar. Y muchas veces la didáctica se apoya en el saber psicológico sobre el aprendizaje y construye sus modelos de enseñanza, ¿sí? Esto hoy también está bastante discutido porque, por ejemplo, la psicología en un tiempo se basó digamos, estuvo muy de moda el modelo conductista, y esto la didáctica lo tomó y entonces utilizó el modelo conductista para elaborar diseños de enseñanza, ¿sí? Métodos de enseñanza, se llamó el método. Eh, y después, cuando apareció el constructivismo o el cognitivismo, ya se pensó que hay que enseñar de otra manera porque las personas aprendemos de otra manera, y entonces esto generó dentro del campo de la didáctica un movimiento. Sin embargo, los conceptos que ya estaban arraigados, o sea, hubo muchos docentes que aprendieron el método de la didáctica tradicional, muchos docentes, muchísimos pasaron por esa máquina de crear docentes de esos institutos en base a modelos teóricos que hoy están bastante cuestionados, sobre todo desde el punto de vista ético, no tanto desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista ético, y más que nada por la complejidad que tiene el hecho del aprendizaje en la escuela, ¿sí? La pregunta que nos hacíamos la clase pasada era si es lo mismo aprender adentro de la escuela o si es digamos, o en tu casa o en el patio de tu casa. Quiero decir, cómo se aprende adentro de la escuela en un aula y cómo se aprende en tu casa. En general, inclusive Steinman plantea una cuestión que es muy graciosa, que dice que, por ejemplo, la escuela es mentirosa desde el principio porque la pregunta del docente en general es una pregunta falsa, porque el docente ya sabe la respuesta, entonces está preguntando algo que él ya sabe, algo que en general en la vida cotidiana no pasa. En la vida cotidiana el que pregunta es porque realmente lo sabe o porque tiene alguna inquietud. Entonces dice Steinman, ¿cómo quitar este cartón este acartonamiento del dispositivo tradicional para convertirlo en otro dispositivo que permita preguntas genuinas? ¿Sí? Eh, digamos, la psicología desde el punto de vista como la planteo yo nos permite incorporar preguntas genuinas porque nunca cerramos la respuesta, ¿sí? Si bien tenemos complejos o constelaciones de autores que nos permiten a nosotros generar modelos para entender qué es lo que pasa, las preguntas sobre determinados conceptos deberían en nosotros estar siempre abiertas. Por ejemplo, ¿cómo aprende un estudiante? ¿Cuáles son las variables que influyen en que este estudiante aprenda y este no? ¿Por qué él aprende y él no? ¿Sí? Y es una pregunta no dirigida solamente al estudiantado, sino también a uno mismo como docente. ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien? Digamos, ¿estoy utilizando las estrategias correctas? ¿Podría plantear otras? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí las preguntas podrían ser más genuinas en tanto nosotros abramos los espacios para que estas preguntas puedan empezar a circular, ¿sí? Porque lo interesante es pensar en conjunto, no individualmente. Entonces por ahí con el grupo de estudiantes
poder armar un dispositivo de diálogo en el cual uno pueda pensar por qué algunos aprenden y por qué algunos no, ¿sí? Algunos otros no. Bien, entonces tenemos la unidad 1 cerrada en esa construcción histórica y social de la psicología como campo del saber en principio y como ciencia, como otra forma de entenderlo, si se quiere, ligado a la ciencia natural, porque aparentemente ser científico da como cierto prestigio. Ciertamente la psicología, van a ver, como vieron en la unidad 2, tiene como estas orientaciones que va desde una perspectiva más biologicista, más desde las ciencias naturales, a una perspectiva inclusive más formalista, más ligada a la matemática, ¿sí? Que no lo vimos en profundidad porque puntualmente no nos interesa demasiado esta cuestión en el campo de lo que yo planteé para la materia. Pero ciertamente dentro del campo de la psicología hay un abanico, ¿sí? Que va desde el biologicismo, por lo tanto el modelo teórico está más ligado a las ciencias naturales, y el formalismo, por lo tanto el modelo teórico está más ligado a modelos de las ciencias formales, ¿sí? O también podríamos decir que dentro de ese abanico estamos ubicados dentro de las ciencias humanas, ¿sí? Ciencias conjeturales que buscan interpretar o crear modelos sobre, por ejemplo, lo mental, que es un concepto que no es observable a priori, no se nos aparece como una visibilidad en los términos que lo plantea Foucault y Deleuze en ese texto de visibilidades y enunciados, ¿sí? Entonces en la unidad 2, acuérdense que vimos el conductismo por un lado, sus dos versiones, la Gestalt fundamental, ¿sí? en su teoría del campo psicofísico, el cognitivismo, como lo clasifiqué yo, desde el modelo computacional, el modelo narrativo, no me acuerdo si lo explicamos un poco, pero principalmente a lo que a nosotros nos interesa es poder deconstruir el modelo computacional de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, el paralelismo con la cibernética y del procesamiento de la información. Lo que hace nuestra cabeza es procesar información supuestamente, y el paralelo o la metáfora de la computadora, que es muy fácil de ubicar este paralelismo entre lo que es la computadora y el cerebro. Supuestamente nuestro cerebro funciona como una computadora, por lo cual la mente, ¿sí? Que ahí está el problema, se piensa la mente como el cerebro, se hace esa mimesis o esta sinonimia, ¿no? Entonces aparentemente uno piensa con el cerebro. Bien, y la mente está en el cerebro, sin embargo, si uno busca y hurga en el cerebro no encuentra la mente, ¿no? Es una hipótesis. Uno supone que dentro del cerebro hay una mente, desde esta perspectiva, y que tiene esta estructura, la estructura de memoria, una estructura de memoria o de procesamiento de información, ¿sí? Dentro del cognitivismo vimos dos ramas interesantes, que una es la psicología genética de Jean Piaget, con su modelo del aprendizaje basado en lo que es la adaptación a través de la construcción de determinados marcos con el cual el individuo se vincula con la realidad, ¿sí? Quiero decir, estas estructuras cognitivas que parten en principio de estructuras de acción, ¿sí? De esquemas de acción, generan en los individuos esquemas cognitivos a través de los cuales se aprehende el mundo. No se aprende, se aprehende con H, ¿no? Uno se vincula con el mundo a través de estos esquemas, que los va construyendo y los va constituyendo a través del vínculo continuo entre el individuo y el mundo. Por lo cual, el individuo y su entorno, quiero decir. Por lo cual, estos esquemas cognitivos están, digamos, concebidos desde una teoría, que es una teoría biológica, que es la teoría de la homeostasis, en la cual se establece un equilibrio dinámico, o debería establecerse un equilibrio dinámico entre el interior y el exterior,
¿sí? Fíjense que acá hay dos conceptos también que son interesantes de cuestionar si nos sirven a nosotros para pensar la enseñanza y el aprendizaje en términos de interior y exterior, ¿sí? Como si nosotros pensamos que la mente está en el interior y vamos a querer introducir saberes al interior, o si el saber está en el exterior, o si el saber se construye en en la entidad entre dos o más sujetos. ¿Se entiende? Ya adentro y afuera ya son dos conceptos epistemológicos sobre los que se basan algunas teorías, casi todas las teorías psicológicas y muchas teorías filosóficas. Acuérdense que Piaget plantea este modelo de adaptación al medio a través de la asimilación y la acomodación, y el aprendizaje puede estar dado en estas dos variables, ¿no? El aprendizaje como asimilación y el aprendizaje como acomodación. Y por último tenemos el modelo de Vygotsky, que lo vimos así medio por arriba, pero sin embargo hoy la, la escuela argentina de educación, si es que existe algo así, está muy sostenida sobre los pilares de estos dos autores, sobre estas dos teorizaciones, la teoría piagetiana y la teoría vygotskiana. La teoría vygotskiana llega en forma tardía a Occidente, justamente porque Vygotsky es comunista y toda su producción de alguna manera queda detrás de él, del muro entre el comunismo y el capitalismo. Entonces sus producciones llegan en forma tardía, y cuando llegan al campo científico, intelectual, académico de la época, genera una gran revolución porque introduce conceptos que son sumamente interesantes para pensar y para justificar la necesariedad de dispositivos educativos, ¿sí? No sé si de las escuelas en sí mismas, porque recuerden que las escuelas son formas de pensar la educación. Una escuela está hecha en base a una idea de cómo se tiene que educar, pero sí nos da una idea de que hay mediadores en el aprendizaje, ¿sí? Por eso la escuela de él se llama Escuela Social Histórica o Escuela Social y Cultural, porque toma en cuenta las variables históricas y sociales sobre la construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces, él plantea el aprendizaje como, él lo llama interiorización, ¿no? Como que hay algo que está afuera, pero no es que está afuera en el medio ambiente, sino que tiene que existir en la intersubjetividad, ¿sí? Primero tiene que existir un saber que circula entre los individuos, ¿sí? Por ejemplo, entre los individuos de una comunidad, para poder ser interiorizada, ¿sí? Entonces, esta interiorización se va a producir siempre y cuando haya un intercambio con el otro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo justifica ahí la noción de el docente, del trabajo grupal, ¿sí? Porque uno no aprende solo en este sentido, ¿sí? No es que los saberes están ahí y uno como que asimila, diría Piaget, uno asimila y en algún momento cambia su estructura cognitiva, ¿sí? Y se acomoda a su estructura cognitiva. Puede ser que esto sirva para explicar algunos fenómenos. Ahora, para explicar otros fenómenos, por ejemplo, que algunos estudiantes aprendan más rápido que otros, con ayuda o sin ayuda, digamos, el modelo vygotskiano es mucho más generoso con nosotros y de alguna manera nos ponen a nosotros como docentes como de alguna manera mediadores entre esto. Creamos la intersubjetividad para que se produzca la interiorización, ¿sí? Después el concepto de interiorización está un poco cuestionado en relación a que nos lleva a pensar que hay una determinada pasividad del aprendiente, ¿sí? Como que uno interioriza en forma pasiva. Entonces ahí Werch plantea que en realidad lo que sucede es una apropiación, y muchas veces esta apropiación es una apropiación participativa, digamos. Uno tiene que participar de determinadas actividades para adueñarse de ese saber que en definitiva va a tener un significado muchas veces construido individualmente, ¿sí?
Entonces, así como hay saberes que circulan en el sentido común, como saberes ya prefabricados, ¿sí? Y que forman parte de lo que se piensa, lo que plantea Werch es que por un lado Werch es una post-vygotskiana, que existe la posibilidad de que los alumnos, en nuestro caso, los estudiantes, se apropien de determinados conocimientos, pero siempre participando de ese proceso, ¿sí? Se adueñan de ese contenido y lo hacen propio y lo construyen de una manera particular a su interior, ¿sí? Si existe en nosotros una perspectiva constructivista en educación, esto es que los procesos de aprendizaje se den en forma de construcción, nosotros como alumnos construimos el conocimiento de alguna manera, o sea, percibimos un montón de elementos del medio y construimos sentido sobre eso. Esto fíjense que se distancia de una perspectiva en la cual el sujeto se presenta como alguien sobre el cual se imprimen conocimientos, sobre el cual se transmite un determinado conocimiento y después supuestamente lo debería repetir, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la interiorización, de la apropiación del conocimiento, de la apropiación participativa, nos justifica a nosotros como docentes. Por eso tenemos que ser de alguna manera especialistas en esta cuestión, ya que inclusive hay textos que plantean que el trabajo del docente es crear dispositivos o crear ambientes o espacios en los que pueda existir esta apropiación participativa del estudiante. Va a decir Vaquero que el trabajo del docente consiste en crear zonas de desarrollo próximo. Quiero decir, el alumno tiene la posibilidad de aprender en forma más acelerada determinados procesos o pueda resolver algunas problemáticas acompañado, asistido, ayudado por alguien más capaz, ya sea un docente o puede ser un par más hábil o que ya cuente con el conocimiento, y con esta ayuda el estudiante puede resolver algunas problemáticas que no son exactamente ubicables para su tiempo de desarrollo. ¿Entiende? O sea, por su estructura cognitiva, si nos paramos desde una perspectiva piagetiana, el alumno puede resolver hasta tales problemas con tal complejidad, ¿sí? Ahora, si nosotros utilizamos el concepto de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, o sea que va a haber conocimientos que va a adquirir esta persona, este individuo, en el corto plazo o en el mediano plazo, con ayuda, el individuo puede empezar a resolver esos problemas, ¿sí? En forma no autónoma, pero nos da un indicador de que ese proceso se va a adquirir en forma autónoma en forma inminente, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro del cognitivismo tenemos esta cuestión. Por último, vimos el psicoanálisis medio así por arriba, ¿sí? Lo que es interesante del psicoanálisis o lo que les debería quedar a ustedes es más allá de la constitución subjetiva de cómo se construye un sujeto, porque seguramente cuando tengan la psicología de segundo van a tocar o van a trabajar mucho con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis genera marcos conceptuales para entender qué es lo que le pasa al adolescente, ¿no? Entonces se utilizan conceptos psicoanalíticos como por ejemplo complejo de Edipo, lo inconsciente, castración, falo. Hay conceptos que van a girar en torno a eso, pero bueno, lo interesante por ahí es pensar que nuestro psiquismo, ¿sí? Para Freud, porque dentro del psicoanálisis también hay ramas, hay orientaciones, el psiquismo para Freud está principalmente dividido en dos regímenes legales, en dos formas de funcionamiento diferentes. Una es la consciente, ¿sí? Con las características estas de la transparencia, la representación,
el acceso inmediato a ese conocimiento, y por otro lado lo inconsciente, que es un saber al cual uno no accede si no es a través de síntomas, sueños, chistes, actos fallidos. Quiero decir, nuestra conducta, nuestra personalidad está más bien determinada por cuestiones inconscientes, según Freud, que por cuestiones conscientes. ¿Sí? La conciencia representa dentro del modelo freudiano un elemento propio del sistema psíquico, del aparato psíquico, pero que al momento de contribuir a la conducta del individuo representa una función mínima. ¿Sí? Freud diría que la conciencia o el yo es el vasallo de tres amos, ¿no? El super yo, que es aquella instancia en la cual se incorpora la dimensión de la normativa social, hace esto, no hagas esto, ¿sí? Es como muchas veces esta representación o este ejemplo es muy burdo, pero bueno, lo utilizamos por ahí para hacer gráfico lo que en términos teóricos funciona de manera un poco diferente, pero esta idea de que hay un diablito bueno y un diablito malo, bueno, el super yo es el diablito bueno y el diablito malo a la vez, ¿sí? Haz esto, no hagas esto, y si lo haces te sentís bien o te sentís mal a veces si haces las cosas bien, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Y después el ello, que es la concepción nuestra tradicional del inconsciente como un lugar topológico dentro del aparato psíquico. Fíjense que ahí entra en juego una concepción también del espacio, ¿no? Hay como una espacialidad, el yo, el super yo y el ello, ¿sí? Como otra tópica freudiana en la cual lo que está en el inconsciente busca continuamente salir a la conciencia, porque para Freud lo que se encuentra en lo inconsciente son procesos reprimidos por la cuestión social, ¿sí? Son impulsos que al convivir en la cultura uno tuvo que reprimir para no caer en la animalidad, ¿sí? Digamos, uno rechaza la concreción de determinadas acciones y determinados modos de acción, eh, digamos, lo sacrifica en pos de vivir en comunidad. Sin embargo, esos impulsos quedan en nuestro inconsciente eh, pujando para ser realizados, y buscan maneras diferentes de pasar a la conciencia y pasar a la acción, eh, y por lo general lo hacen de manera disfrazada, en principio a través de un proceso que se llama sublimación, que es hacemos este proceso pero de manera aceptable a la sociedad. Y el modelo clásico es por ejemplo, el deseo de cortar o el deseo de matar al otro. Esto se sublima y si el proceso llega bien a su destino, eh, no sé, estudio, me hago carnicero o soy cirujano, o, ¿se entiende? O enfermero o algo así, así lo plantea Freud. Quiero decir, lo reprimido es aquello que no es aceptable socialmente, y si pasa a la conciencia genera angustia, ¿sí? Si algún contenido de esto pasa a la conciencia, se produce la angustia. La angustia entendida no en términos de hay algo malo que estoy haciendo, sino en términos de desvinculación posible con el otro, con el campo social, ¿sí? Lo que Freud llama angustia de castración, ¿sí? Cuando uno piensa en castración no lo piensen en términos de genitales y demás, si bien Freud es a veces anatomista en este sentido, lo entendemos porque viene del campo de la medicina, él era neurólogo, eh, pero sí me parece que podemos rescatar de su teoría para
nuestro ámbito de trabajo, que es la educación, ¿sí? O el aula, o el aprendizaje, es que inclusive dentro de los procesos que se dan en el aula, hay procesos que nosotros podemos acceder desde la conciencia, procesos manifiestos, ¿sí? Que nosotros podemos acceder desde la visibilidad que se nos presenta, ¿sí? Desde digamos, el orden de los sentidos. Uno puede ver lo que pasa en la clase y cómo está organizada la clase. A lo que no accede de forma inmediata es a cuáles son los enunciados que en esa clase operan, ¿sí? O cuáles son los procesos sobre los cuales esa clase se sostiene. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un alumno no aprende? Desde el punto de vista de las visibilidades, uno dice, bueno, porque respondió mal las preguntas del examen, esto supone que el alumno no incorporó los conocimientos, ¿no? Entonces, si uno uno toma en cuenta que hay otra legalidad que se puede jugar, uno puede pensar que ese estudiante no aprendió por otras cuestiones o no resolvió el examen por otras cuestiones. Tal vez no resolvió el examen porque falleció un familiar cercano, tal vez porque sus compañeros lo someten a prácticas que dentro de la escuela no están buenas para el aprendizaje. Quiero decir, hay toda una discursividad que se puede generar en tanto nosotros la habilitemos, ¿sí? Si nosotros habilitamos esta discursividad, lo inconsciente dentro del aula empieza a hablar, ¿sí? Pero hay que generar los dispositivos para que esto suceda. En este sentido, yo soy psicólogo, eh, piensen también que el docente tiene una posición clínica, ¿no? De inclinarse y escuchar cuál es el discurso, qué es lo que se dice, no en forma por ahí verbalizada, sino también qué es lo que dicen determinadas acciones, determinadas formas de moverse, determinadas digamos, cuestiones que tienen que ver con la resolución de los problemas de la clase. Quiero decir, hay que poder construir un relato en relación a eso, y la construcción de ese relato permite aperturas en términos discursivos de cuestiones que antes no se sabían, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros generamos un dispositivo en el cual se empiezan a hablar los problemas de la clase, en el cual participan todos los estudiantes, podemos generar una apertura en el cual se va a producir un saber que antes no existía, ¿sí? Y tal vez operaba desde ese no saber, desde esa inexistencia, operaba sobre lo que pasa efectivamente en la clase, ¿sí? Entonces, cerrado este capítulo, que son escuelas psicológicas, lo interesante es pensar ahora qué es aprender, ¿no? Esa pregunta que planteamos al principio de la clase, ¿qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Y por lo tanto, ¿cómo enseño? ¿Y qué es ser inteligente? Como podrán darse cuenta, cada teoría psicológica va a tener su propio concepto de aprendizaje, ¿sí? Fíjense que por ejemplo, para el conductismo, aprender es cambiar la conducta, ¿sí? Para la psicología genética, desde el punto de vista computacional, es incorporar y procesar información, ¿sí? Para la psicología piagetiana es asimilar y acomodar, ¿sí? Y así en las diferentes orientaciones. Entonces, acá es donde hay que ampliar el concepto de aprendizaje y ver qué modelo es el que nos sirve a nosotros para poder llevar adelante prácticas que coincidan con la ética y la estética que le queremos dar a nuestra práctica como docentes, ¿sí? Quiere decir, una ética que implica determinados valores propios y de respeto al otro, ¿no? En los cuales hay que ver nosotros cómo construimos los valores sobre los cuales se va a sostener nuestra práctica docente, a ver si son valores trascendentales o si son valores que son inmanentes y propios de cada curso y de cada año
y de cada grupo en el que yo trabajo. Quiero decir, esos valores se pueden ir construyendo en conjunto, en colectivo con los participantes de los grupos, o si hay valores trascendentes que siempre vamos a llevar adelante a través de esta práctica. Digo, lo planteo como pregunta. Así que fíjense, la construcción del aprendizaje es una construcción de un concepto sobre el cual nosotros vamos a operar, porque fíjense, es diferente pensar el aprendizaje como construcción, ¿sí?, en la cual hay que producir algo. Yo construyo algo, yo elaboro y produzco un saber y un sentido, que el aprendizaje como incorporación, como asimilación, ¿no? Más ligado a un modelo, diría Paulo Freire, de bancario, ¿no? De meter elementos, plata dentro del banco, conocimientos dentro del banco, y después que el alumno lo devuelva lo, tal cual lo deposite yo, y si es con intereses mejor. Así que fíjense, tenemos el modelo conductista, el modelo gestáltico, que para mí es sumamente importante porque nos da la posibilidad de pensar en los desequilibrios que uno puede lograr para generar nuevos conocimientos. Y por último, la teoría cognitiva en sus múltiples versiones, que nos da mucho material para pensar. De hecho, probablemente si nosotros no deconstruimos estas ideas, lo más probable, o inclusive si las trabajamos, lo más probable es que ya estemos operando desde estos conocimientos, ¿se entiende? Y eso es justamente lo institucional, porque estos saberes, si se acuerdan el texto de Bourdieu, constituyen nuestro hábitus. El hábitus también es fuente de saber y producto de un saber, y el hábitus es lo histórico y social encarnado, ¿no? Entonces habría que ver cómo se desencarna este saber para poder, es una pregunta, ¿es posible desencarnar este saber y producir prácticas diferentes, prácticas de enseñanza diferentes que tengan que ver con conceptos de aprendizaje diferentes? ¿Sí? Fíjense que acá tiene un abanico de posibilidades, de articulaciones posibles y necesarias, lo que les va a permitir a ustedes tener un concepto o varios conceptos de aprendizaje diferentes al del kiosquero de enfrente o la kiosquera de la esquina. Quiere decir, cuando preguntan, bueno, ¿qué es aprender o cómo se aprende? Y ustedes podrían decir, y depende para qué teoría. ¿Sí? Depende de qué teoría que es aprender, no es incorporar. ¿Sí? Y nosotros decimos, si es incorporar, ya estamos operando desde determinada teoría. ¿Sí? Lo mismo sucede con el concepto de inteligencia, ¿sí? Y con esto ya vamos cerrando. El concepto de inteligencia, el texto que tienen ustedes, tienen varias definiciones de lo que es la inteligencia, ¿sí? No, digamos, hay varias teorías que no están de acuerdo, obviamente, dentro del campo científico. No nos ponemos fácilmente de acuerdo con algunas cuestiones. Fíjense que inclusive si ustedes leen el texto respecto a la inteligencia, hay varios conceptos. El más clásico es la posibilidad de resolver problemas nuevos, ¿sí?, de una forma novedosa. Eso podría ser un concepto de inteligencia, ¿no? Lo mismo que de aprendizaje. Vuelvo al concepto de aprendizaje. El concepto más clásico de aprendizaje es de cambio, ¿no? O sea que el sujeto aprende, una vez que aprendió algo, cambió. Ese sujeto no es el mismo que antes. Por lo cual, si nosotros consideramos esa lectura del aprendizaje, nadie que atraviese una clase y no haya sido modificado ha aprendido, por lo cual nuestra función como docentes no estaría del todo desarrollada, ¿sí? Lo mismo con la inteligencia. Hay muchos conceptos de inteligencia. Hay un tema con la medición de la inteligencia. Hay que ver si la inteligencia es una inteligencia general o hay diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? La tendencia actual es a pensar en que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? El texto más conocido es el de Gardner, que seguramente lo han trabajado con Graciela Topa, en el cual él supone que hay, o por lo menos propone desde su marco teórico, que hay
creo que son 12 o 13 tipos de inteligencia que son identificables, lo que nos plantea la siguiente pregunta: si uno tiene una inteligencia lingüística desarrollada, ¿eso impacta en que tenga desarrollado, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, o van por carriles separados? ¿Sí? Digamos, ¿cómo se unen los tipos de inteligencia en inteligencias, núcleos más generales que permiten pensar que si le va bien en lógica, le va a ir bien en matemática? ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos ese vínculo? Fíjense la complejidad que tiene esto. Entonces, tenemos varios modelos. Uno es el de la inteligencia individual, ¿sí? Como que hay una inteligencia que se mide por el coeficiente intelectual, el CI, ¿sí? Que es una cuenta que se hace. Un coeficiente es una división entre la edad intelectual del sujeto y la edad cronológica, ¿no? Eso nos da un resultado. No sé si nos sirve de mucho saber que el coeficiente intelectual normal es entre 90 y 110, pero bueno, es un dato que tiro, porque hay tests que miden la inteligencia, pero para saber si ese test mide la inteligencia es qué inteligencia mide, o qué es la inteligencia y cómo la mide, ¿sí? Es un gran problema, que es el problema de la veracidad de los test, ¿sí? Que es el problema de si miden lo que dicen medir. Y después tenemos el modelo de las inteligencias múltiples, que es mucho más amable, con una forma de entender la enseñanza en múltiples dimensiones. Por eso uno trata de desarrollarlo en este sentido a veces, ¿no? Poder poner en juego actividades, quiero decir, un contenido puede ser aprendido desde diferentes inteligencias, ¿sí? Desde diferentes formas de resolver ese problema, ¿sí? Lo que implica que, por ejemplo, un problema complejo, como puede ser que un estudiante no aprenda, no hay un campo de saber, que no hay una inteligencia madre que va a resolver ese problema, sino que en la polifonía de las inteligencias, ¿sí? O de los discursos, es que se puede llegar a dar una respuesta más contundente, ¿sí? Entonces, a mí hay un concepto que me gusta del texto, es cuando dice ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Y nos quedamos con eso, ¿sí? La inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, es porque justamente los test de inteligencia lo que proponen es un concepto de inteligencia y miden ese concepto de inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, inteligencia verbal. Se mide cuántas oraciones son construidas correctamente en tanto tiempo, ¿no? Entonces, se resuelve eso. Entonces, la inteligencia verbal es esto, y nos da un dato, ¿sí? Este tiene 5, este tiene 7, este tiene 10, ¿sí? Un dato que en general se traduce a número y nos da una estadística y vemos si está dentro de los estándares. En este sentido no sé si tiene mucho sentido trabajar con esto, porque justamente nosotros tenemos que trabajar con digamos, procesos más complejos, ¿sí? En donde vamos a ver que hay determinadas personas que tienen más facilidad, entre comillas, para resolver determinadas problemáticas y tal vez tengan más dificultad para otras. Sin embargo, nuestro desafío, ¿cuál es? ¿Trabajar con este que tiene facilidad o trabajar con el que tiene dificultad? ¿Se entiende? ¿Cuál es? ¿Dónde ponemos el eje? O tal vez el que tiene más facilidad puede vinculárselo con el que tiene mayor dificultad y generar una zona de desarrollo próximo, sobre el cual el más hábil genera los procesos necesarios para que el menos hábil adquiera las destrezas que nosotros consideramos necesarias para aprobar nuestra materia, ¿sí? Entonces fíjense cómo el concepto de inteligencia también se abre, ¿sí? El concepto de inteligencia tendría que tener estas diferentes facetas, estas diferentes versiones. Quiero decir, después hay muchos modelos de inteligencia que por ahí nos pueden servir, el modelo de inteligencia líquida y modelo de inteligencia cristalizada, qué sé yo.
no creo que aporten demasiado a lo que es nuestra función, ¿no? Nuestra función tiene que ver más con, a mi criterio, con posibilitar procesos de aprendizaje, con habilitar procesos de aprendizaje, en tanto uno puede entender que aprendizaje e inteligencia son dos conceptos que están vinculados, si se quiere, desde el modelo que trabajo yo, en función de cuál es la noción que tenemos de resolución de problemas, ¿no? Entonces, la resolución de problemas va a estar dada en tanto yo pueda proponer dispositivos que valoren esto como inteligencia, ¿sí? O sea, en matemáticas se valora, por ejemplo, la resolución de problemas. En ciencias sociales se valora la resolución de problemas. En ciencias naturales se valora la resolución de problemas. ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, ¿con qué concepto de inteligencia trabajamos? ¿Con qué concepto de aprendizaje trabajamos? Es fundamental para el docente de nuestros días tener en claro, ¿sí? Porque por más que no lo tengamos consciente, siempre operamos desde este saber. Entonces, el trabajo que nos tenemos que tomar es poner poner sobre la mesa cuáles son los modelos con los que nosotros operamos, para poder deconstruirlos y pensar si son los adecuados para este momento, para esta época y para este grupo, ¿sí? Y si no sirven, podemos hacer modificaciones en función de los valores éticos y estéticos que manejemos, ¿sí? Así que bueno, recuerden que el trabajo final debe ser entregado antes del 20 de el trabajo final, el trabajo integrado antes del 20 de noviembre, para poder tener la posibilidad de acreditar la materia y poder llegar a dar el final ahora en diciembre, si no tendrían el proceso de compensación en marzo, abril del año que viene, y poder resolver el mismo trabajo. Les mando un gran abrazo y bueno, espero verlos pronto.